El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este testimonio que acabamos de escuchar hoy, en el libro del Éxodo, sobre la identidad de Dios, que es su nombre, cuando yo vaya donde los hebreos y les diga quién me ha mandado, ¿qué les diré? ¿Cuál es el nombre de quien me envía? Y el Señor le responde a Moisés con algo que se convierte en una gran revelación para los hebreos, porque hasta el momento la concepción que ellos tenían de Dios era una concepción muy parecida a los demás pueblos paganos. Es decir, que Dios existía dentro de muchos dioses, pero era el más poderoso de todos. Y por eso, pues, valía seguirlo, porque daba garantía de seguirlo, porque era el más poderoso de todos. La gran revelación que trae para precisamente los judíos esta manifestación de Dios es que ya no existen otros dioses. Esa concepción que fue creciendo, evolucionando poco a poco en el pueblo hebreo, porque ellos fueron descubriendo poco a poco la identidad de Dios hasta la plenitud de los tiempos, donde se revela totalmente, y ya para nosotros los cristianos esa identidad de Dios terminó totalmente revelada con nuestro Señor Jesucristo, cuando se nos manifiesta ya como Padre. Pero aquí ellos llegan a la concepción de que solamente existe un Dios, yo soy. Incluso va a decir también en otra expresión, yo soy el que soy. Es decir, no hay dioses. El único Dios que existe, el único, soy yo. Esas concepciones mitológicas, legendarias, ya no existen. Solo son manifestaciones de lo que verdaderamente el corazón humano necesita y está buscando, pero yo soy el único Dios que ustedes buscan y que ustedes necesitan. Yo soy, te envía. Yo soy el que te está encomendando esta misión. Y por eso vas a ir a decirle a los israelitas que yo soy el que te envía. ¿Qué trae esto para el pueblo hebreo? Que en realidad este único Dios, Yahvé, no es como los demás dioses, o por lo menos la concepción que ellos tenían de los demás dioses. Este es diferente porque este Dios se interesa por el sufrimiento del pueblo. No solamente se interesa por el sufrimiento de cada uno de ellos, sino que lo conoce muy bien. Sabe cuáles son sus dolores, sus fatigas, sus cansancios, hasta los más mínimos sufrimientos. Y por eso le vas a decir al pueblo que yo he visto su sufrimiento, que yo he escuchado sus clamores y que yo me intereso ahora por liberarlos, y por eso les voy a responder ante ese sufrimiento enviándote a ti para que los liberes. Es la expresión de un Dios que es cercano, de un Dios, como van a decir los padres de la iglesia, que es pasible. ¿Qué quiere decir? Que es un Dios que siente, que es un Dios que se compadece, que es un Dios
que está sufriendo como sufre el ser humano. Porque solamente alguien que ama como ama a Dios puede verdaderamente experimentar lo que significa el sufrimiento, lo que significa el dolor. Y esto era una novedad en la revelación de Dios. Ninguno de los demás dioses que conocían los demás pueblos sabía tanto el dolor, conocía tanto el dolor, incluso llegaba a experimentar el dolor en sí mismo como este Dios que se revela a través de Moisés. Y por eso los hebreos creen, se impactan, pero a la vez de que se impactan, creen. Incluso comienzan a caminar obedeciendo a esa voz, aunque después les resulta difícil seguir esa voz hasta el final, porque ya sabemos lo que le pasó a este pueblo en el desierto. Este pueblo comenzó a dejarse tentar por el diablo, que comenzó a decirle que en realidad ese Dios que se había interesado por su sufrimiento y que sufría con su sufrimiento, no era tan verdad eso de que sufría con su sufrimiento, porque los mandó al desierto a padecer y a sufrir, y él por allá sentadito, tranquilo, sin padecer. Y el pueblo comenzó a olvidar a este Dios que comenzó a concebir como un Dios compasivo y misericordioso. En el desierto el sufrimiento hizo que el pueblo se encegueciera. El sufrimiento para nosotros es un regalo y una bendición cuando lo concebimos desde Dios y cuando sabemos que cuando nosotros padecemos, Dios también está padeciendo. Eso significa la palabra compasión. Significa que son dos los que padecen, que son varios los que padecen. Compasión significa, la compasión de Dios es que Él padece con nosotros. No es que nosotros estemos sufriendo acá y Dios está tranquilo allá. Al ser creados a imagen y semejanza de Dios, Dios comienza a padecer con nosotros el sufrimiento. Y el sufrimiento se convierte en una bendición cuando nosotros lo miramos así. Porque si no, también el sufrimiento puede convertirse para nosotros en una ocasión de perdición. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando creemos que somos nosotros los que estamos sufriendo y Dios no sufre, cuando nos encerramos en nuestro egoísmo ciegamente y es que a nadie le está pasando lo que a mí me está pasando, porque esa es pura soberbia y egoísmo, y un sufrimiento vivido así termina encegueciendo a la persona. ¡Qué dolor! ¿Qué padecimiento tienes tú? ¿Qué sufrimiento tienes tú que yo no lo padezca? Le decía el Señor al pueblo a través de los profetas. Dime un solo dolor tuyo que antes yo no lo haya vivido y que yo no lo esté viviendo. Pues fíjense que hoy el Evangelio nos trae esa revelación mucho más plena. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas. ¿Por qué Cristo tiene la autoridad moral y espiritual para decirnos que tomemos su yugo? Porque no hay carga, no hay sufrimiento, no hay lucha, no hay prueba, no hay tribulación, no hay angustia, no hay amenaza que nosotros estemos padeciendo o hayamos padecido que Cristo no la haya padecido antes. Es decir, que este Dios encarnado no la haya padecido. Y por eso la pasión y muerte de nuestro Señor se convierte para nosotros en un verdadero testimonio de un Dios que se hace uno con nosotros, de un Dios que ama de verdad. ¡Qué ultraje! ¡Qué insulto! ¡Qué indiferencia! ¡Qué rechazo! ¡Qué maltrato! Que nosotros hayamos padecido o estemos padeciendo, ¿no lo ha vivido antes nuestro Señor? El que crea que ha sufrido o está sufriendo más que el Señor es un mentiroso.
El que crea que está padeciendo y sufriendo más que el Señor, que ha vivido más ultrajes, más rechazos que el Señor, se está creyendo una mentira, que no viene del Espíritu Santo. Una información que no viene del Espíritu Santo. Viene de sí mismo, del diablo que la refuerza, porque no hay nadie, ni siquiera entre los santos. Ni siquiera entre los santos hay uno que haya padecido como padeció nuestro Señor. No hay ninguno. La Virgen María, por gracia, y en ese sentido, hoy dentro de la teología se habla de la palabra corredención, ¿sí? Porque nos dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en el capítulo 8, dedicado a hablar de la Santísima Virgen María, que ella tuvo más que todas las criaturas humanas gracias inminentes y extraordinarias, porque nadie como ella estaba tan vinculada al Verbo y ha estado tan vinculada al Verbo de Dios como la Santísima Virgen María. Y algunos teólogos dicen que lo que Cristo padece físicamente, ella lo padece incruentamente. Y si San Pablo se atreve a decir que está padeciendo en él y que tiene las marcas de Jesús, y que padece en su cuerpo todo lo que le falta a la pasión del Señor, ¿cuánto más no lo puede decir la Virgen María? Sin embargo, ella sabe, y ella siempre le da la primacía a su Hijo, porque ella sabe que Él lleva la delantera en todo, porque esa es la expresión de un Dios que ama, de un Dios que verdaderamente se ha comprometido con nosotros. Por eso Dios se hace para nosotros un testimonio viable, un testimonio seguro, porque nadie nos ha demostrado ni nos demostrará tanto amor como nos lo ha demostrado el Señor. Y por eso con toda autoridad puede decirnos hoy: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré y en mí encontrarán descanso para sus vidas. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Por eso el Señor se merece toda nuestra obediencia, la totalidad de toda nuestra obediencia. Y por eso la obediencia que el Señor nos reclama no es una obediencia autoritaria y dominante, porque este reclamo de obediencia no carece de testimonio. Hoy quienes han profanado la obediencia de Dios dentro de la iglesia, hoy quienes están prostituyendo la obediencia de Dios y que se atribuyen la autoridad de Dios para exigir, a lo mejor a muchos de ellos les hace falta la coherencia de vida que tiene nuestro Señor. El Señor merece ser obedecido en su totalidad porque nos ha demostrado su amor hasta el extremo, porque nos ha dado testimonio de lo que Él antes ha hecho por nosotros. En obediencia a qué lo hace Él, en obediencia al amor tan grande que lo tiene, si podemos decir que Dios es el primer obediente. Se implica tanto con la criatura, se implica tanto con nosotros, que aunque nosotros corrompidamente por un mal uso de nuestra libertad, Él obedece a esa compasión que tiene por el ser humano y se deja llevar para salvarnos, se deja traer. Dios es libre porque se deja empujar por la esencia más grande que hay en Él, que es el amor. ¿Quién ha hecho eso por nosotros? ¿Quiénes de los líderes hoy en este mundo que reclaman obediencia para sí mismos? Obediencias políticas, obediencias estatales, obediencias religiosas, obediencias morales. ¿Quiénes pueden decir que han hecho lo que ha hecho el Señor por nosotros? Mentirosos, embaucadores, autoritarios, dominantes.
cuando estén crucificados como nuestro Señor, y cuando tengan una capacidad de oblación y de entrega hasta el extremo, podrán exigir, y eso que ni el Señor en esa dimensión lo exigen las claves del amor. Cuando en la última cena nuestro Señor se pone a lavar los pies de los discípulos, tanto que Pedro se resiste porque era un servicio de esclavos. A Cristo no lo ven en ningún momento reclamando nada para sí. Nada. Lo que reclama, lo reclama para el Padre. Los honores que reclama, lo reclama para el Padre. Las alabanzas que reclama, las reclama para el Padre. Cuando se indigna en el atrio del templo, se indigna porque están maltratando el culto a Dios, porque están pisoteando el culto a Dios, el culto al Padre, porque quiere reivindicar la gloria del Padre y porque está reclamando de nosotros los seres humanos un culto verdadero de corazón para el Padre. Y esa actitud de Cristo en el templo fue una actitud mansa. Es que fue la mansedumbre la que lo llevó a hacer látigos, a voltear las mesas, porque estaba indignado. Y la mansedumbre verdadera, también se indigna cuando no se le está dando el culto a Dios, cuando no se le da la gloria a Dios, y cuando se está reclamando para el hombre, o se le da al hombre lo que solamente le pertenece a Dios. Porque Dios no quiere corazones divididos. Dios no quiere corazones compartidos. Se acerca un escriba, un gran estudioso de la Sagrada Escritura, a preguntarle al Señor, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu ser. Y es el culto que está reclamando nuestro Señor hoy para el Padre, porque Cristo no buscó nada para sí. Se agacha a lavar los pies de los apóstoles, porque les está reclamando en ese gesto manso también y humilde la inclinación total del hombre, la inclinación total de la naturaleza humana ante un Dios que se abaja. ¿Por qué Dios merece ser imitado? Por lo que está haciendo ahí en la última cena. Busquen a alguno de los líderes hoy, a ver cuántos de ellos hacen lo que hace Dios. Porque era Dios mismo quien se estaba bajando allí, tomando la condición de esclavo. Un Dios encarnado, un Dios hecho hombre, y se pone a hacer la tarea de los esclavos. ¿Cómo vivimos hoy en la iglesia? ¿Cómo nos comportamos, por ejemplo, nosotros, los sacerdotes, los ministros, desde los obispos hasta los diáconos y los presbíteros? ¿Cómo nos comportamos en el ejercicio del ministerio sacerdotal? Cuando el Señor allí se abajó, sumo y eterno sacerdote, y lavó los pies de los discípulos. Y luego, después de que se para, les dice, ustedes me llaman el Maestro y el Señor. Y dicen bien, dicen muy bien porque lo soy. Yo soy el Maestro y el Señor. Y me gusta que me den ese título, Maestro y Señor. Ustedes me dicen Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Si yo siendo el Maestro y el Señor les he lavado los pies, id ustedes a hacer lo mismo. Qué bueno este ejemplo del Señor para esos esposos en la vida matrimonial que evocan tanto
el capítulo 5 de San Pablo en la carta a los Efesios, cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Aprendan, esposos, aprendan cómo se ejerce la autoridad. Miren la mansedumbre de Cristo. Así es que se llega a ser cabeza. Así es que se llega a ser autoridad en el hogar. De esa manera, no de otra. Lo otro es arbitrario. Lo otro es soberbia, dominio. Y así vamos aprendiendo cómo es el ejercicio de la cabeza. Allá postrado. Una vez yo asistí unos hijos espirituales, bueno, a quienes considero hijos espirituales, me pidieron que los acompañara en su matrimonio. Y la celebración de la boda se dio después de que terminamos la Eucaristía. Antes fuimos a la recepción y antes de la comida el esposo tenía un lugar preparado. Pide una palangana con agua y una toalla. Estábamos ahí todos presentes, nadie sabía lo que iba a pasar. Y entonces me pidió que hiciera la oración, una oración, y todo el mundo se quita su saco, sí, se arremanga las mangas de sus manos y le pide a su esposa que se siente. Y comienza a lavarle los pies, su esposo ahí inclinado, delante de todos. Y ahí les expresa, dice, esta va a ser mi función en el hogar. Esa interpretación tan machista aún dentro de la iglesia, de lo que es el ejercicio de la cabeza en el matrimonio hoy, daña muchísimo. Porque es que un jefe tiene que demostrar que es jefe con el ejemplo. Y ejemplo de mansedumbre y humildad. Así demuestra un jefe que es jefe. A ese nivel de entrega. Y ese es verdadero jefe, cuando lo hace así. Es un interrogante muy grande esto que nos dice hoy el Señor: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas. Desde los sacerdotes, obispos, diáconos, hasta los que ejercen la autoridad en el matrimonio o en la vida consagrada. ¿Hasta dónde es nuestra entrega? Esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso Cristo mismo dice: yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre. ¿Dónde aprendió él eso que hizo ahí en la última cena? Viendo al Padre. Viendo al Padre. Porque al primero que vio hacer todo eso fue al Padre. Esa es la omnipotencia de Dios. Ese es el Dios todopoderoso que nosotros profesamos en el credo. Y por eso este mundo va a cambiar. Y nosotros disfrutaremos la paz y la reconciliación, no solamente en nuestra patria, sino en el mundo entero, cuando aprendamos a ejercer el poder que se nos dio de esta manera. Porque de resto, lo único que se va a producir va a ser conflicto. Y el conflicto genera guerra. Y la guerra trae heridas, trae muertes, trae hambre, trae desesperación, trae odio. ¿Queremos ser cristianos de verdad? Aprendamos de Él, de nuestro Señor, que es manso y humilde de corazón, y encontraremos descanso para nuestras vidas. Pidámosle al Señor poder vivir en este camino de mansedumbre y humildad, porque solo la humildad ejercida y vivida al estilo de Dios puede traer consecuencias muy beneficiosas
para nosotros. La forma en que Dios ejerce su poder es en un grado de mansedumbre y humildad muy alto. Que Dios sea capaz no solamente de perdonar la falta tan grave del ser humano de desobedecerle a Él, y que incluso sienta compasión por las consecuencias nefastas de un mal uso de la libertad por los hombres, eso solamente puede ocurrir en un Dios que verdaderamente es clemente y misericordioso. Porque ese es Dios. Como dice un prefacio, no abandonaste al hombre al poder de la muerte, sino que compadecido le tendiste la mano. Que todo un Dios sea capaz de hablarnos incluso hasta de manera fuerte como lo hace Él, para sacar el fruto de la mansedumbre y de la humildad en nosotros, eso solamente lo puede hacer alguien que ama de verdad. Porque alguien que no ama trata a los demás, a quienes dice que son sus hijos, como bastardos. Y un papá que no es capaz de corregir a sus hijos, trata a su hijo como un bastardo y le dice que no le interesa para nada. Si se quiere perder, piérdase. Eso hace un papá cruel. La indiferencia que hay hoy en la iglesia de parte de muchos pastores es muy cruel. Es muy cruel porque Dios, este Dios que se revela a Moisés, escucha el clamor de su pueblo, ve su sufrimiento y sabe que es consecuencia del pecado y le ofrece la solución camino al desierto, porque no le dice que le va a ser fácil, pero que él, a pesar de que a él no le toca asumir eso, él va a caminar con ellos, él va a sufrir con ellos. Se me viene a la memoria San Arnulfo Romero, obispo de San Salvador. Se dio cuenta que no iba a salvar a los pueblos y a su gente en un escritorio y leyendo libros, sabiendo mucha teología, siendo un gran teólogo, porque no era lo que necesitaban los salvadoreños en esos momentos de opresión en los que se encontraba. Se dio cuenta que tampoco iba a salvar a la gente de su pueblo, a estas ovejas que Dios le había encomendado, tomando las armas, porque sabía que las armas solo engendraban más odio y violencia, como le pasó a algunos sacerdotes que se movían en su círculo. Fueron y tomaron las armas. Y hoy está pasando en la iglesia de forma diferente, pero está sucediendo lo mismo. Unos creen que van a salvar a la iglesia y al mundo, radicalizándose en sus teologías, en sus teorías especulativas, de conservismo, pero no hacen nada por la gente. Solamente sabiendo teorías y sabiendo muchas ideas teológicas y utilizando lo que hacían los sofistas en tiempos de Sócrates, que se vuelven especialistas en la argumentación y en el debate, y a esto solamente les gusta andar por ahí en las plazas, haciéndose los importantes y los más conocedores de teología cristiana y católica, y por ahí divagan en las redes sociales, creyendo que van a salvar al pueblo así. Pero esto lo entendió muy bien San Arnulfo Romero, a los pies del Señor, viendo el verdadero ejemplo del Evangelio. Otros dentro de la iglesia creen que a través de la agresividad, que a través de la deshonestidad, que a través de la doblez, que a través de ponerle zancadillas al otro, creen que van a salvar la iglesia así. Y es que lo hacemos por amor a la iglesia. Estos no tienen nada de amor a la iglesia, porque no es el amor de Cristo. A la iglesia se salva con la mansedumbre y con la humildad del Señor. Y eso lo aprendió San Arnulfo Romero. Se hizo uno con el pueblo,
ni tomando las armas, ni tampoco metiéndose por allá en una oficina, buscando los púlpitos donde no lo tocaban a él, conservándose a sí mismo y solamente de palabra. Como pasa hoy también en la iglesia, que a veces nos volvemos guapos, solamente donde podemos ser guapos y fuertes, pero cuando nos toca estar con el pueblo y mostrar el pellejo para proteger al pueblo y a las ovejas, ahí sí nos da miedo. Padre, es mejor no hablar así porque nos pueden hacer daño. Un pastor por las ovejas hace lo que sea y arriesga lo que sea. Hasta el punto que San Arnulfo Romero fue incomprendido por la misma jerarquía. Fue incomprendido por ellos y malinterpretado por algunos de la jerarquía. Son testimonios en donde nosotros debemos ver la mansedumbre de Cristo, la humildad de Cristo. San Juan Pablo II, que recibió en audiencia a algún obispo, creo que venía de las zonas del África, no recuerdo con exactitud hoy, y le dice San Juan Pablo II, ¿por qué estás aquí? Dice, porque me iban a matar. Y le dice San Juan Pablo II, un pastor debe estar donde están las ovejas. Porque el verdadero pastor arriesga la vida por las ovejas. El amor hay que demostrarlo, dice San Ignacio de Loyola, precisamente ya en la etapa final, en la última semana de ejercicios, la meditación de contemplación para alcanzar amor, que el amor está más en las obras que en las palabras. Por eso nosotros tenemos que mirar un solo modelo, uno solo, porque yo soy el que soy. Y ese único modelo está en la Eucaristía. Y si queremos aprender el ejemplo del amor, vivamos bien la Eucaristía. Y tomemos la Eucaristía como la mejor cátedra de mansedumbre y humildad. Todo un Dios que se sigue exponiendo incluso a los maltratos, a las indiferencias y hasta a los ultrajes de muchos de nosotros sus ministros. Eso es ser muy humilde. Eso es ser muy manso. Un Dios que es capaz de venir al altar, incluso a través de ministros que no somos dignos de Él. Y muchos que no nos esforzamos a lo mejor por vivir a la altura de nuestra vocación. Eso es mucha mansedumbre, eso es mucha humildad. Un Dios que se hace tan sencillo y hasta oculto cuando hay dentro de la Iglesia católicos que se aprovechan del nombre de cristianos para pulpitearse y sobre todo para mostrarse y hacerse famosos con los sacrificios de otro con mayúscula. Eso es ser muy manso y humilde. Porque hoy muchos viven a las anchas a costas del Señor, pero no le dan la gloria al Señor. No les interesa la gloria del Señor. No les importa la gloria del Señor. Eso sí, les gusta que los alaben y que los reconozcan como santos y que los canonicen en vida y que les hagan tapetes con pétalos de rosa y que todo el mundo salga a recibirlos y que todo el mundo se incline delante de ellos, porque sí les gusta la gloria que solamente le pertenece al Señor y se la roban para ellos, pero nunca la buscan para el Señor, porque no les interesa para nada la gloria de Dios. Hoy nos vemos tan tentados a ser traficantes con las cosas santas, mafiosos con las cosas santas, a robarnos la gloria del Señor, y de eso hay mucho en la iglesia, pero menos mal, el Señor va a purificar a la iglesia, gústenos o no.
Esto va a pasar y la iglesia deberá ser purificada porque eso está sentenciado. ¿Qué se mantendrá en pie? Se mantendrá en pie el amor. ¿Cuál amor? El amor a Dios. Porque si no se tiene amor a Dios y ese amor está disfrazado, eso caerá, como caen las hojas secas cuando pasa un vendaval. Y eso va comenzando a caer en la iglesia, porque el Espíritu Santo va a seguir pasando. Y la primera tarea que elabora el Espíritu Santo es la purificación, gústenos o no. La purificación, Espíritu Santo purificador, y después de purificar, santifica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,